Hola, hoy vamos a continuar con la política del saber y vamos a ver lo que llamamos la prehistoria del psicoanálisis, el psicoanálisis de Joseph Breuer. Breuer fue un antecedente de Freud, del descubrimiento del psicoanálisis, pues Freud toma algunos elementos que ya se estaban trabajando en la época y que se encarnan un poco en la figura de Breuer, que fue un maestro de Freud, con quien él mantiene un diálogo teórico, epistémico, y después se diferencia. Breuer era un médico reconocido de la sociedad vienesa de fines del siglo XIX, un médico prestigioso, como si digamos lo que fue en un momento en Argentina Favaloro, un médico honorable, reconocido por toda la sociedad, por toda la cultura de ese momento. Breuer era de esos médicos de familia. Eso no aparece tanto hoy por la especialidad médica. Era alguien que atendía a toda la familia, atendía al grupo familiar. Y en un momento lo llaman a él, la familia de Anao. Anao, un caso que pasó a la historia porque es una ejemplificación clara que Freud después toma, si bien Freud no la trató, a Anao, cuyo verdadero nombre es Berta Pappenheim, se supo después eso. Lo llama la madre porque ella notaba una tos, pero una tos nerviosa, una tos que no era algo que seguía de alguna manera un criterio, o diría un signo clínico, algo que meritaba que a ella le pase eso. O sea, algo le hacía ruido a la madre de Anao. El padre había muerto de tuberculosis, Ana lo había curado. La tuberculosis en ese momento era una enfermedad que no tenía cura. Fue epidémica también en su momento en Europa y en otros países. Cuando Breuer va a la casa, empieza a atender a la casa, empieza a notar esto. Ya la conocía a Ana. Ana era ahí una jovencita de 19, 20 años, pero la conocía desde niña, porque había atendido a toda su familia y ella también desde muy pequeña. Ana empieza a tener, aparte de la tos nerviosa, otros síntomas. Se le paraliza un brazo, también tiene alucinaciones, ve serpientes en la pared, empieza a hablar en un momento en otro idioma, empieza a hablar en inglés, en un idioma, también en un momento una mezcla del alemán y inglés, en otro momento habla de tal manera que solo Breuer la podía escuchar, la podía entender, empieza a hablar solo con él, deja de comer, deja de tomar líquido, hasta tal punto que Breuer la va a atender a la casa. Ella en un momento se deja alimentar, no solo que habla solo con Breuer, sino también se deja alimentar por él, solamente por él. Empieza a contarle historias. El método que se utilizaba era la hipnosis. Se le hipnotizaba y se le hacía hablar. Pero Breuer va notando que Ana, cuando llega, no es necesario hipnotizarla, sino que ella ya se lo ofrece en un estado de seminoide, como lo que se llama una segunda conciencia. Breuer la llama así, una segunda conciencia. Breuer empieza a escucharla, Ana empieza a contarle historias que ella inventaba, lo que llama su teatro privado. Los síntomas con esto nos alivian. En el momento del tratamiento muere el padre de Anao. O sea, no había muerto antes, muere durante el tratamiento. Allí los síntomas de Anao empeoran.
empieza a encerrarse más en su cuarto, a hablar menos, se retrae. Breuer empieza a ir mañana y tarde a escucharla, a escuchar lo que ella misma denomina su teatro privado. En todas estas historias que Ana contaba, se ofrecía ella a hablar, a contar historias. Lo que redundaba, lo que se repetía era un tema de una niña pequeña que había sido abandonada por sus padres y que luego una familia la había adoptado, a la que ella le debía todo su amor. Ese era un poquito, si bien hay rasgos y características de esos cuentos que ella inventaba, de esos relatos que ella inventaba que van variando, pero eso es algo que se repetía. Inclusive Ana empieza a tener ideas suicidas. Y Breuer se dedica mucho a la atención de esta joven. En un momento ella no tomaba agua, entonces Breuer, en este estado de semiconsciencia, medio hipnoide, en el que ella se ofrecía, empieza a hacer un relato retrospectivo, empieza a recordar situaciones, escenas, y en un momento aparece en su recuerdo que el año anterior ella había visto a su mascota, a su perro, tomando agua de su vaso. Una vez que recuerda esto, Breuer nos cuenta que el síntoma se destraba y Ana empieza a tomar agua líquida nuevamente desde su vaso. Este es un ejemplo, como tantos otros, de cómo Breuer operaba. O sea, a partir de un suceso, un síntoma, le hacía recordar hasta que llegaba a lo que se denominaba este punto traumático, que según él había dado origen a este síntoma. Y al tocar ese punto, el síntoma desaparece. La historia continúa, el tratamiento dura aproximadamente 1 año y medio. Ana empieza a mejorar nuevamente, habla solamente con él. En un momento, después de este intento de suicidio, también por recomendación de Breuer, ellos se mudan del lugar donde vivía en la ciudad a una casa de fin de semana. Breuer sigue visitándola. Ustedes van a leer en el historial. Está en los textos de Freud, está en el drive que le mandamos, el caso de Ana O. Ana es diagnosticada como histeria, que era uno de los amos de la época que hacía ruido, porque manifestaba actos, entre comillas, anormales, que generaban desconcierto en el momento, y eso había que poder dominarlo, poder cambiarlo, poder transformar esto en algo más adaptado también, entre comillas, a lo que sería una actitud, una forma de comportamiento, podríamos decir, representaciones adecuadas para la idea de normalidad de la época. Lo que Freud nos cuenta también es que algo que le llamaba la atención, que esta jovencita, 19, 20, 21 años, no se encontraba en su relato el elemento sexual. ¿Cómo sigue la historia? Yo se los resumo, ustedes lo van a ver detalladamente después cuando lo lean a los síntomas. Una Navidad, la madre o alguien
que trabajaba en la casa, un empleado, un doméstico, bueno, en una familia adinerada, una buena posición económica, lo van a buscar a Breuer a la casa y le dicen que Ana está con movimientos raros, con movimientos como si fueran de parto, y entonces estaban desesperados. Entonces Breuer va, ve que Ana está teniendo movimientos como si fueran contracciones, los movimientos previos a un parto, y en un momento dice, ahí viene el bebé del doctor Breuer. Breuer en ese momento le hipnotiza, le dice, todas esas son ideas, nada de esto es real, mañana cuando te despiertes te vas a olvidar de todo esto, y ahí se da por terminado el tratamiento. Breuer da por terminado el tratamiento. La historia cuenta también que nunca más Breuer tiene contacto con Ana, nunca más la ve, nunca más la trata. Y ahí el relato que nos interesa. Más allá de la veracidad de los hechos que se han ido transmitiendo en la historia del psicoanálisis, en los que nos sirve como ejemplo para el tema que nos convoca, es trabajar las coincidencias y las diferencias que se establecen con Freud, con lo que es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis toma algunos elementos de este trabajo. Lo primero que queremos destacar es que lo que primero hace Breuer es la escucha. No trata de hipnotizarla y decirle, bueno, esto no es así, tenés que cambiar tu idea, tu representación. Porque habría dos características, per via de porre y per via de levare, ¿no? Per via de levare es levantar las barreras, las resistencias para que la persona hipnotizada pueda hablar, y por via de porre es darle indicaciones. Como dimos el ejemplo al principio, abrir la ventana, o lo que hizo en el último momento, acá no ha pasado nada, todas estas ideas son equivocadas, te vas a olvidar de todo, es el mandato. Pero durante todo el tratamiento, Breuer la escucha, la hace hablar, la hace asociar. No trata de corroborar la veracidad de los hechos. No va a ver a comprobar, por ejemplo, si el perro había tomado agua realmente del vaso de ella. O sea, acude al nivel de la fantasía, de lo que llamamos la realidad psíquica, no de lo real, la veracidad, la concordancia entre el relato y lo que pasó. Ese es un primer punto importante, la escucha. Trabajar en el nivel de la fantasía que aparece en el discurso. También acá hay una teoría en juego, subyacente, sobre el origen de los síntomas. Hay un evento traumático, por ejemplo, cuando ella ve que el perro toma agua y no puede hacer nada. Hay un evento traumático, ella no puede responder, no puede reaccionar ante ese evento que le resulta traumático. Por eso es traumático, porque no puede reaccionar. Después esto queda en lo que Breuer llama una segunda conciencia y aparece como síntoma. Entonces, se puede hacer un camino inverso desde el síntoma hasta ese suceso traumático. Y cuando el hablante llega a nombrar, a recordar, a revivir ese momento traumático, el afecto retenido, que no pudo liberar en ese momento, seguramente el asco, la bronca que le dio ese momento, no lo pudo manifestar, al revivirlo en terapia, eso se puede liberar y el síntoma desaparece. Esa sería la manera de proceder en una teoría que conecta el síntoma con un suceso traumático, que Freud va a decir después que quedó reprimido. Y también hay un método, es una manera de trabajar, lo que se llamó el método catártico, hacer catarsis.
hacer catarsis, liberar la descarga de este afecto reprimido unido a la representación, y ahí se produce una descarga. Eso sería una idea de curación, de que los síntomas desaparezcan. De alguna manera también ahí va uniendo en la teoría el síntoma con la fantasía, con el suceso traumático y con cierto sentimiento de culpabilidad en relación al cuidado de su padre, en elementos que aparecían también en sus relatos. Esto es de alguna manera novedoso, ya el hecho de escucharla y operar por vía de elevar y levantar las resistencias es algo que, si bien estaba en la época, Breuer lo va sistematizando. Se lo cuenta Freud, y la diferencia que plantea Freud luego cuando empieza a trabajar en su teoría, andar en su teoría, es primero, la primera diferencia es el contenido sexual que Breuer no llega a escuchar. Freud dice que este contenido latente, esta segunda conciencia, en realidad él lo llama el inconsciente, opera la represión, como lo hemos dicho ya varias veces en varios videos, en la cátedra lo hemos transmitido también. La represión, y la represión es de un deseo sexual de origen infantil y reprimido. Reprimido porque nadie por su propia voluntad puede recordarlo, sino es que aparece disfrazado en los síntomas, en los actos fallidos, en los sueños, como vamos a ver en las próximas clases. Entonces, la primera diferencia es que los contenidos reprimidos siempre tienen un componente sexual y también un componente agresivo. Eso lo va a seguir trabajando Freud a lo largo de su obra. Este elemento Breuer no lo cuenta, no lo tiene en cuenta, no lo puede escuchar. Y el otro punto importante del que Breuer no disponía, que Freud trabaja, es la transferencia, que es la relación que se establece entre quien escucha y quien habla. Es la relación, poner en el lazo con el analista, con el terapeuta, algo del orden del inconsciente, de lo reprimido. Esto es lo que no puede tener en cuenta Breuer, porque el psicoanálisis y Freud trabaja con esto. A partir de que alguien pone en la relación con el analista algo de su inconsciente, el analista lo hace trabajar, lo escucha y lo hace trabajar. Es lo que no pasó en el caso de Hanau y Breuer. Esto, ahí viene el doctor Breuer, ese efecto claramente de la transferencia, de esta relación que tenía amorosa, ambivalente también, porque hay algo de lo agresivo ahí, ¿no? Con Breuer, y que Breuer no puede poner a trabajar, escucharlo. Ahí podría haber empezado otra etapa del trabajo, del tratamiento con Hanau. Bueno, ¿qué quiere decir el bebé del doctor Breuer? ¿Qué deseo inconsciente está tratando de manifestarse? ¿Qué traumático, reprimido se está tratando de elaborar? El problema ahí es que Breuer le creyó. No sabemos qué interpretó Breuer. Supongamos que Breuer escuchó ahí un sentimiento amoroso, un deseo, lo leyó como un deseo sexual amoroso hacia él. Obviamente había una manifestación de un deseo del orden inconsciente, de contenido sexual y agresivo. Y en la transferencia indica que esto se hace ante el terapeuta, ante el analista, pero está relacionado con otra escena del orden del inconsciente, que no se pudieron poner a trabajar. No sabemos, especulamos, podemos especular, se mira de hipótesis qué quería decir esto que dijo Hanau.
¿Cuál era el sentido oculto? De ahí viene el del doctor Breuer, como en el sueño, donde Freud trata de encontrar sentido oculto de los sueños. Bueno, acá también, en este acto de Ana y después en el acto de Breuer que se raja, hacerlo hablar, para encontrar por asociación, por recuerdo, empezar a desplegar un saber inconsciente. O sea, el tratamiento termina en el momento que podría haber empezado, por lo menos este otro tiempo de tratamiento. Entonces, ahí hay un punto importante a tener en cuenta, una diferencia importante, porque Breuer no contaba con este articulador teórico, que es la transferencia, y no pudo escuchar el elemento sexual, que está siempre presente en toda manifestación del inconsciente, que no sabemos cuál es. Eso es un punto atrás. Ponerlo a trabajar, hacerlo trabajar, y hacer que el hablante asocie. Bueno, ¿qué se le ocurre con eso? ¿A dónde nos puede llevar? No sabemos. ¿A dónde pudo llevar? Si hubiera sido posible, y viene el doctor Breuer, no lo sabemos. Ni Breuer, ni siquiera Anao pudo saber qué quería decir eso. Tenemos que recalcar también acá, después Freud abandona la hipnosis, deja hacer hipnosis, prefiere que los pacientes hablen, asocien, porque decía que también que los efectos de hipnosis no se podían explicar a todo el mundo y duraban poco tiempo, o sea que los síntomas se repetían. Freud abandona la hipnosis y el método psicoanalítico tiene que ver con la asociación libre, no con la catarsis, porque la catarsis es una descarga, es descargar. No es una descarga, la práctica analítica no implica. Puede haber momentos donde alguien habla y se siente más aliviado, pero la transformación subjetiva se va produciendo a partir que el hablante se va encontrando con este saber inconsciente, se va encontrando con los sucesos, con su fantasía, con su realidad psíquica inconsciente, con su escena inconsciente que le ha marcado en su vida, y que siempre también tiene un contenido traumático, y que tiene se dirige siempre a alguna escena infantil que hace la relación primaria constituyente de la crianza con las figuras materna y paterna, y que luego se repiten, sin conciencia de que estamos repitiendo algo del orden del inconsciente. Entonces, y la práctica analítica no es una práctica que tenga su eje en la descarga. Voy y me descargo una vez por semana, 2 veces por semana, las veces que sea, y me descargo. Sino es marcar justamente el encuentro del sujeto con estos rasgos, con esta escena que lo ha marcado y por la que está de alguna manera viviendo, por la que está tomado. De esto hay que decir, se puede decir mucho más. Bueno, para eso está la carrera, para eso está la formación analítica, para eso está la práctica personal, singular, mejor dicho, de cada uno de nosotros. Porque si no, la práctica analítica se reduciría a estudiar psicología o a leer todos los textos de Freud, Lacan, o quien elija, leyéndolo ya estaría, ¿no? Hay algo que es del orden de poner el cuerpo, hablar en transferencia. En el momento que esto se hace acto, en el momento que esto irrumpe, que sorprende. Alguien podría decir, ahí viene el doctor Breuer, uy, ¿qué quise decir? Sí, no sé qué quiere decir. Y ponerse a investigar, a trabajar.
asociar. Por eso Lacan habla de poner el sujeto a trabajar. Pero es el sujeto del inconsciente, no es el sujeto de la conciencia. Cuando decimos algo y nos hacen escuchar lo que decimos, escuchamos lo que decimos, nos damos cuenta que es lo que decimos, decimos algo más que la intención consciente, que es lo que quisimos decir. Cuando hay un sueño, cuando hay un lapsus. Entonces me parece que es importante mantener acá las coincidencias que hay en el psicoanálisis de Breuer, que lo llamamos psicoanálisis prehistoria porque forma parte de la historia, pero como previo, como algo previo, como algo que posibilitó ese surgimiento, que tiene que ver con haberla escuchado, un método, hay un método de trabajo, no es cualquier cosa, y hay una teoría, hay algunos principios teóricos. Y después los saltos que realiza Freud, primero es el elemento sexual, deseante, reprimido, que se ha estructurado durante la infancia, y que esto se repite en distintas circunstancias, lo repetimos con distintas personas con las que nos relacionamos afectivamente. La diferencia que es cuando nos relacionamos con el psicoanálisis, con un analista o un analista, ahí el analista lo puede poner a trabajar. O sea, escucha, lo actúa, lo dice, lo hace ante el analista, pero no está dirigido al analista. Pero el analista sabe que no es, que detrás de eso, oculto, hay otra escena que hay que tratar de hurgar, de hacer consciente. Bueno, estos actos algunas teorías los llaman conductas inadecuadas, conductas inadaptadas o representaciones falsas, representaciones equivocadas, pero el analista no se queda en eso. No le importa si es verdadero o falso, si coincide o no con la realidad, si una conducta esperable, no trata de hacer hablar y encontrar qué sustento del orden del inconsciente esta manifestación tiene. Por eso, una de las cosas que se plantea a partir del psicoanálisis es la ruptura con esta idea de normalidad. Todo vale en la práctica analítica a nivel de las manifestaciones. No se espera que alguien diga lo políticamente correcto o haga lo políticamente correcto, solamente se lo pone a trabajar. Es más, cuando aparece algo como esto, ahí viene el doctor Breuer y se aparece y lo que pasó ahí pasa en los análisis actualmente también, de distintas maneras, la expresión de tipo de manifestaciones de amor o de agresividad hacia la persona del analista. Un analista lo espera que pase eso porque es el punto a partir del cual algo puede hacerse trabajar y puede ser la vía de empezar a elaborar algo del orden del inconsciente. Por eso hay una diferencia muy importante, fundamental, entre lo que es el sujeto de la conciencia, la subjetividad, que es importante, esto que hablamos muchas veces de la construcción de la subjetividad epocal, pero el sujeto del inconsciente que se pone en acto en la práctica analítica es diferente. Bueno, muchas gracias.